¿Por qué sigo viva? Es la pregunta que me hice cuando estaba rodeada de los cuerpos inertes de mi familia. Para algunos debe de creer que es una escena triste, y en cierta manera lo es, pero en realidad solo es el curso natural de las cosas, un final que sabía que vendría tarde o temprano. Pero entremos en contexto. Nací en una familia humilde, compuesta por mi padre, un hombre que a pesar de ser alguien serio era más agradable de lo que aparentaba. Mi madre, siempre cuando tenía una duda, ella me la respondía, pareciera que tenía una respuesta para todo, y más de una vez me dio seguridad. Y mi hermano, el cual es 6 años mayor que yo, siempre estaba con una actitud relajada, aunque a veces su despreocupación lo volvía a alguien algo irresponsable. Pero pese a eso nunca falló en cuidarme. A pesar que mi familia no tenía buenos ingresos, sí tenía buenos amigos. El amigo de mi padre tiene apartamentos, y nos cobraba menos. También la hermana de mi madre nos cuidaba en su casa gran parte del día, lo que mi madre aprovechaba para trabajar. Yo lo aprovechaba para jugar con mis primas, aunque a veces mi hermano nos interrumpía para que hiciéramos las tareas. Él me ayudaba así que terminaba rápido, y a veces cuando él estaba tomando algún refresco me daba la mitad, y luego regresaba a jugar. Recuerdo que una noche le pregunté a mi madre por qué teníamos una vida así, ¿acaso estábamos pagando algo malo que hicimos? Me dijo que solo era un contratiempo, que tarde o temprano íbamos a salir de esa situación, por eso tenía que esforzarme mucho en la escuela para poder tener una mejor vida. Además, si esto fuera un castigo, porque teníamos tanta gente de buen corazón ayudándonos, está de lejos de ser un castigo. En mi mente de niña estaba feliz, no solo porque sabían que tenía buena gente como amigos, sino por tener padres que daba todo de sí para ayudar a mi hermano y a mí. Pero viéndolo en retrospectiva, puedo notar el cansancio que llevaban mis padres. No les estaba haciendo bien, pero no fue la única cosa que no pude notar cuando era niña, por lo menos al inicio. Un día mi padre llegó dando buenas noticias, dijo que había conseguido un nuevo trabajo temporal, y que ese trabajo le daría mucho más ingresos. Está más que decir que estábamos felices por eso. Recuerdo que le pregunté a mi padre, el por qué si su nuevo trabajo era tan bueno porque iba a ser temporal. Me dijo que su compañero solo iba a estar unos cuantos meses, pero que iba a ser suficiente tiempo para que nos estabilicemos. Mi madre preguntó de qué era el trabajo, dijo que él hacía platillos especiales y que él lo iba a ayudar. Y durante los próximos meses las cosas mejoraron, mis padres ya no trabajaban tanto y podían estar más tiempo en casa. También ellos ya no se miraban tan demacrados por todo el trabajo excesivo que hacían, aunque eso no quiere decir que ya no visitábamos la casa de mi tía, usualmente íbamos a verla. Empezamos a vivir mejor, aunque mis padres seguían ahorrando algo de dinero, pero a pesar que ya habían pasado varios meses, mi padre seguía trabajando con su nuevo amigo. Aparentemente finalmente se quedó. Yo estaba más que feliz por eso, pero sí hubo una sorpresa, y era que nos íbamos a mudar. Nos impactó esa noticia. Si bien no era el mejor lugar, no estaba mal, así que mi madre no le hallaba mucho sentido a eso. Mi padre respondió que ya nos había ayudado mucho su amigo y que era hora de hacer nuestro propio hogar. Mi madre no estaba muy convencida, seguramente tenía miedo de caer otra vez en la pobreza, pero al final nos convenció y nos fuimos a nuestro nuevo hogar. Al principio creí que el amigo de mi padre se iba a despedir, pero no fue así. Incluso para mí fue algo raro que alguien que nos ayudó por tanto tiempo hiciera eso, pero mi padre dijo que estaba muy ocupado y que no quería molestarlo. Al llegar a nuestro nuevo hogar era más grande que nuestro viejo apartamento y había más habitaciones.
tendría mi propio cuarto. Mi hermano me preguntó si no iba a tener miedo, le contesté que ya casi iba a cumplir los 8 años, ya era muy grande para esas cosas, aunque en el fondo tenía algo de miedo. Al parecer mi hermano lo sabía y solo se rió un poco. Pasó el tiempo y al estar muy concentrada en los estudios y en mi nueva vida, que no había notado que ya no visitábamos a mi tía. Cuando le pregunté a mi madre, me dijo que se habían mudado lejos, pero aún podíamos hablarle y cualquiera de estos días podíamos ir a visitarla. Estaba algo desanimada por esa noticia, porque ahora vería a mis primas menos que antes, e igualmente nunca fuimos a visitarlas, pero por lo menos aún tenía a mi madre y hermano conmigo, aunque solo por un tiempo porque desde los 9 años me quedaba mayormente sola con mamá, porque mi hermano empezó a ayudar a mi padre en su negocio, y con el tiempo noté que mi madre había perdido algo de su esplendor, y mi hermano se miraba más nervioso, pero cuando les preguntaba me decían que había tenido problemas del sueño, o en el caso de mi hermano respondía que era por el trabajo de nuestro padre. Y durante un tiempo lo creí hasta ese día. Me llamaron de la escuela diciendo que mi padre estaba gravemente herido. Cuando mi madre pasó por mí le pregunté qué le había pasado, pero no contestaba, solo se quedaba callada con un rostro que expresaba tristeza y preocupación. Resulta que mi padre había sido atacado y estaba muy herido. Estuvimos esperando rezando que todo saliera bien, y gracias a Dios eso pasó. Mi padre estaba mejor. Estaba aliviada por escuchar eso, y con la mente más calmada noté algo. Mi hermano no estaba con nosotras. Le pregunté a mi madre dónde estaba, me dijo que estaba en nuestra casa. Estaba confundida, no entendí por qué él había hecho eso. Cuando le pregunté eso a mi madre no me dijo nada. Incluso cuando llegué a mi casa, mi hermano solo estaba encerrado en su cuarto, sin decir nada. Estaba muy confundida, pero no iba a durar por mucho tiempo. Ese mismo día, a mitad de la noche, me costaba dormir por todo lo que había pasado, y mi hermano tocó la puerta de mi cuarto, preguntó si podía entrar. Le dije que sí, ya que necesitaba saber la razón del por qué no estaba con nosotras en el hospital. Estaba algo enojada en ese momento, pero ese sentimiento duró poco al ver a mi hermano. Tenía los ojos rojos, parece que estuvo llorando por mucho tiempo. Además su rostro tenía una expresión de shock, como si hubiese presenciado algo horrible. Al principio creí que estuvo presente durante el ataque, lo cual en parte es cierto, pero había más. Me dijo que siempre se preocupaba por mi seguridad y por eso no podía seguir mintiéndome. Resulta que el gran negocio de nuestro padre eran las drogas, y ese accidente fue un ataque de una banda rival, y que él había matado a uno de los atacantes. Entonces le di un abrazo, no solo por todo lo que vivió y tuvo que hacer, sino porque también estaba en shock. Ahora todo tenía sentido, el por qué nuestros amigos se distanciaron de nosotros. Sé que él haría cualquier cosa para ayudar a su familia, pero esto era ir demasiado lejos. ¿Acaso su miedo a volver a la pobreza era demasiado grande como para no dejarlo? Mi hermano dijo que no del todo, pero seguramente en eso se basó su nuevo amigo para meterlo a ese mundo, pero que tal vez había algo más. Tal vez le empezó a gustar ese mundo, o quizás ya está tan metido en ese negocio que no puede salir, pero de cualquier forma ella estaba harto de eso, y me propuso que si quería irme con él. La propuesta tan repentina me sorprendió. Le pregunté cómo y a dónde iríamos, y qué pasa con mamá. Me respondió que sabe dónde guarda el dinero nuestro padre ya que le tiene mucha confianza, y que podrían irse lejos lo suficiente para que no nos encontraran. Y nuestra madre le propuso varias veces irse, pero ella se negaba. Parece que estaba dispuesta a soportar eso, pero él no. Estuve tentada en aceptar, pero no pude, no podía dejar a mamá. Además que solo éramos niños, ¿cómo es que íbamos a sobrevivir? ¿Y qué pasaba si los rivales de nuestro padre nos encontraban? Por eso le dije que no, y lo acepto bien, demasiado bien. Entonces se levantó y me deseó las buenas noches.
En los próximos días me era difícil disfrutar las cosas que tenía, sabiendo que fueron obtenidas por el dolor de otros, también por la revelación de mi hermano. Estaba muy nerviosa, y si volvían a atacar a mi padre, y si esta vez atacaban a toda la familia. Creo que por eso mi padre me dijo que no saliera en los próximos días. La única noticia buena, por así decirlo, es que pronto mi padre se recuperaría. Mi hermano dijo que iba a ser un trabajo especial que le encargó nuestro padre, pero que ya volvería. Pero pasaron las horas y nunca volvió. No era necesario explicarle a mi madre qué había pasado, ambos sabíamos qué había hecho. De lo poco que quedaba, nuestra familia se estaba destruyendo. Entonces le pregunté a mi madre por qué seguíamos viviendo así, pero ella no dijo nada. Parece que estaba aferrada en una esperanza que nunca llegó. Cuando llegó mi padre, está de más decir que estaba molesto, aunque también podía notarse asustado. En cierto modo aún se preocupada por su hijo, aunque pretendía no hacer un escándalo. Al parecer no quería que yo me enterara de todo esto. Demasiado tarde, diría yo. Pese a todo, intenta iluminar nuestros días, dándonos regalos o llevarnos a lugares para pasar un gran día, especialmente en mi cumpleaños, pero eso no funcionaba realmente. Sabiendo en la situación en la que estábamos, solo una cosa sería lo que podría alegrar nuestras vidas, y es regresar como éramos antes, pero ese deseo nunca llegaría, bueno, no como me gustaría. En mi cumpleaños número 12 mi padre dijo que tenía una gran sorpresa para nosotras. Mi madre y yo estábamos sentadas en los asientos traseros. Parece que quería llevarnos a una gran fiesta, pero por desgracia nunca llegamos. Cerca del lugar, una camioneta armó fuego contra nuestro auto. Mi madre se abalanzó sobre mí intentando protegerme, pero milagrosamente fui la única que se salvó. Pero en ese momento no pensé en eso, tenía mucho miedo, sabía que esto pasaría algún día, pero esos pensamientos no se comparaba con lo que estaba viviendo. Estaba paralizada, no decía nada, me quedé en shock con el cuerpo de mi madre encima. No fue hasta que vino la policía que rompí en llanto. No pudieron encontrar la camioneta, quien sea que conducía era muy bueno. Mientras tanto yo me quedé por unos días en un orfanato hasta que mi tía Nicole vino a traerme. Hizo todo lo posible para que mi nuevo hogar sea lo más cálido posible. Pude ver a mis primas de nuevo, pero al principio no me decían nada, no por rechazo sino porque no sabían cómo acercarse a mí adecuadamente. Mientras tanto yo estaba tratando de asimilar todo esto. Tenía algunos rasguños, pero la verdadera herida era saber que mi madre ya no estaría conmigo, y pese a todo me dolía la muerte de mi padre. En ese momento no sabría si podría salir de esa situación, y una pregunta rondaba mi cabeza: ¿por qué me había salvado? Pero mi tía sabía bien del problema que estaba pasando, e hizo su mejor esfuerzo. Además es una persona muy religiosa, y usaba eso para darme las esperanzas para salir adelante, y con el tiempo empecé a hablar más seguido y pasar más tiempo con mis primas, ayudar a mi tía en ciertas tareas, salir con ellas. Cada vez que hacía eso, sentía algo que hace mucho no experimentaba, el calor de una familia, y fue así como lentamente fue que salí de ese agujero, y una sonrisa sincera volvía a aparecer en mi rostro. Pero pese a toda esa ayuda, el dolor de perder a mi familia seguía como el primer día. Le pregunté a mi tía Nicole el porqué de eso. Me dijo que ese dolor no iba a sanar y con el tiempo sabría vivir con él. Entonces me animé a preguntarle esa duda que existía en mí. Porque logré sobrevivir. Me dijo que Dios tenía un plan para todos nosotros, y si me salvo debería de ser por algo. Al principio no le tomé mucha importancia. Digo, ¿qué clase de plan tendría para mí? ¿Qué era exactamente lo que haría? Solo era hija de un hombre que causó mucho dolor. Entonces me vino algo a la mente: mi padre arruinó a mucha gente, entonces tal vez, solo tal vez, sobreviví para poder arreglarlo. Era mi deber en arreglar el daño de mi padre, incluso si no fuera así, sería lo mínimo que tendría que hacer, ya que me dieron esta segunda oportunidad, y esa fue la principal razón para volverme policía.
Es por eso cuando tenía la edad necesaria para ser uno, regresé a mi ciudad a ponerme manos a la obra. Es un poco obvio que mi tía estaba preocupada por mi decisión, pero se calmaba cuando le decía que si algo pasa Dios me enviará un ángel para protegerme como hace años, pero ¿quién diría que así sería? Uno de esos días cuando estaba practicando casualmente me encontré con un hombre, alguien que al principio creí que solo sería una cara más que olvidaría con el tiempo, pero no fue así. Steven, un hombre que se convirtió no solo en mi compañero, sino en mi amigo. Le tenía mucha confianza, tanto hasta el punto de considerar el decirle la verdad sobre mi familia, porque usualmente cuando salía a flote ese tema, casi siempre era muy vaga. No me sentía cómoda hablando sobre eso, pero nunca lo hice. Muchas veces por mi deber me arriesgaba, a veces salía lastimada. Sabía que era algo que tenía que controlar, pero era difícil. Era mi obligación en ayudar a los demás, y un día mi amigo me preguntó, ¿por qué tomaba riesgos innecesarios para salvar a los demás? Por un momento, me sentí tentada en decirle la verdad, pero no pude. Sencillamente le respondí con otra pregunta, ¿qué es lo que te motiva en ayudar a los demás? Me respondió que era algo que le salía del corazón. Estaba sorprendida. No lo hacía por alguna obligación, sino por la sincera razón de ayudar. En ese momento, sentía admiración por él, aunque ese sentimiento se puso a prueba ese 14 de julio, por azares del destino nos encontramos con Richard. Estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible en atraparlo. Fue difícil y sin darme cuenta ya estaba fuera de la ciudad, pero para mi suerte se hizo menos difícil seguirle el rastro a esa escoria. Aún así se las ingenió para casi estrellarme contra un árbol. No estaba dispuesta en dejar las cosas así. Temía que ese idiota se podría escapar. Pero no fue así, o eso creí al inicio, porque su auto estaba estacionado cerca de una casa. Debía ser una casa abandonada, porque ¿quién viviría en medio de la nada? Aún así existía la pequeña posibilidad de que alguien viviera ahí, o que fuera una trampa, así que avanzamos con mucho cuidado, pero lo único que encontramos fue un horrible olor, por un cadáver de años en descomposición, porque la casa estaba vacía. Esos bastardos se habían esfumado de la paz de la tierra. No lo creía. Esto debería de ser una mala broma. Steven y yo buscamos y no lo encontramos, solo unas escopetas. Estábamos frustrados. Entonces fui a ver si podíamos comunicarnos con la estación, pero cuando estaba a punto de hacerlo, imposible. Steven estaba en problemas. ¿Pero cómo? Si revisamos la casa de pie a cabeza, me apresuré, y me di cuenta de lo que pasó. Había una entrada subterránea. Ahora todo va tomando sentido, pero lo que no entendía era por qué se lo habían llevado. ¿Cómo Ren? No puede ser. En ese caso, ¿para qué volverse a esconder? Especialmente dejando la puerta abierta. Tal vez Steven fue tras ellos. No, eso no es algo que él haría. Lo único que sabía con certeza es que Steven estaba en peligro, y nunca he dado un paso atrás por ayudar a alguien, especialmente a mi amigo. Agarré una de las escopetas que había y llevé varias balas, y fui tras su grito de ayuda. Al principio creí que era un búnker subterráneo, pero esa idea rápidamente desapareció al entrar. Todo era un caos. Parecía que un desastre hubiese ocurrido. Era un lugar que transmitía un sentimiento de desolación. Ese lugar era peor que una prisión. Sería inhumano encerrar a alguien aquí. Con la poca luz que había, noté dos cosas. La primera es unas marcas en las paredes. No era en todas, pero las que habían eran diferentes. Me pregunto quién o qué hizo esas marcas. Lo segundo fue un arma y manchas de sangre. No era mucha, pero era lo suficiente para ser un rastro. Decidí seguirlo con cautela, porque pese a todo existía la posibilidad de que sea una trampa.
Mientras avanzaba por el pasillo, me llenaba de un sentimiento de inquietud. A simple vista ese lugar es más grande de lo que parecía, lleno de pasillos y puertas. No solo la idea de perderse era algo muy probable, también la sensación de peligro estaba latente. En cualquier momento podrían salir y atacarme, pero no podía retirarme, y jamás lo he hecho. Este era mi deber, mi obligación. No podía permitirme tener miedo, pero cuando el rastro se terminó, no sabía qué hacer, seguir adelante. Incluso si tomara como guía las marcas, exactamente dónde iba a buscar. Pero mientras estaba pensando qué es lo que iba a hacer, rápidamente me escondí agarrando mi escopeta, pensando que me habían encontrado, pero nada más lejos de la verdad. Eran el eco de los disparos que retumbaban por los pasillos. Pero no fue lo único, también habían gritos. Creo que era obvio quiénes eran, pero la duda era, también podría ser Steven. Incluso si no fuera él, podría encontrarlo si lograba capturar a Richard o uno de sus cómplices. Entonces fui tras el origen del grito, avanzando rápido pero precavida, tratando de recordar las marcas para no perderme, hasta que los gritos se detuvieron. No sabía a dónde ir otra vez, hasta que empezó a sonar golpes. ¿A quién estaban golpeando? ¿A Steven? Sonaba demasiado fuerte, tendrían que azotarlo contra la pared con mucha fuerza, pero los golpes cesaron. Ir directamente no sería una buena idea, por eso agarré un pequeño pedazo de pared que se había caído para arrojarlo, y ver si podía atraerlos, cosa improbable. Aunque igualmente si no funcionaba perfectamente podía rodear el pasillo y agarrarlos desprevenidos, pero para mi sorpresa, escuchaba algo, alguien se acercaba, pero no eran pisadas comunes, parecían como si estuvieran arrastrando huesos. Estaba muy confundida, pero seguí escondida, y esperé el momento justo para actuar, pero no di crédito a lo que vi. Era un esqueleto, uno mucho más grande que uno normal, su cabeza y torso eran gigantes, y algo deformes, pero sus brazos eran muy largos. Los usaba para desplazarse ya que no tenía piernas, y esas manos, con verlas ya sabía quién había hecho esas marcas. Quería irme lentamente para que ese monstruo no me encontrara, pero no podía moverme, no podía hablar, estaba paralizada viéndolo desde mi escondite. De repente me sentía aprisionada, aunque pudiera correr, no había dónde huir, aunque pudiera atacar, no creía que sería capaz de vencerlo. Y debe de ser por eso que no podía moverme. Inconscientemente sabía que era la única manera de sobrevivir, pero me di cuenta que escuchaba un débil grito. Por un momento creí que fui yo, pero no, se escuchaba a lo lejos, y esa cosa al escucharlo fue hacia esa dirección. Sentí un gran alivio. Le rogaba a Dios, que por favor no sacara a Steven y a mí de ese lugar sanos y salvos. Debía escucharme, debía existir una fuerza que me escuchara, porque era imposible que en este mundo solo existieran monstruos como ese. Cuando pude moverme me acerqué lentamente por donde esa cosa había salido, percatándome que no me viera. Entonces avancé para poder encontrarme con Steven, pero alguien más me encontró. Richard me puso la pistola en la nuca, me amenazó para que le diera mi arma, pero en ningún momento lo iba a hacer. Además, si tanta la quería, porque no simplemente no me disparó y se la llevó. Pero entre sus insultos y amenazas dijo algo que captó mi atención. Además de que tenía una gran memoria y un mapa para poder escapar, era la amenaza de quedar igual que su subordinado, destrozado por esa cosa. Entonces esos golpes, Steven no estaba con ellos, lo que quiere decir que aquel grito tenía que dar vuelta a esto. No tenía forma de saber si realmente estaba sin balas o no, pero cuando más lo necesitaba algo pasó. Un grito llamó nuestra atención. Pero a diferencia de Richard, yo tomé la oportunidad y le quité el arma. Ahora él estaba contra la pared, y si quería que no lo dejara aquí con ese monstruo, tendría que ayudarme. Acepto de mala gana, pero no es algo que me importara. Solo tenía en la cabeza en poder salvar a mi amigo. Cuando íbamos caminando hacia la dirección del ruido, pensaba en todo esto. No podía creer en lo que se había convertido la persecución. No podría creer que una aberración
narración así existiera, pero lo peor es en saber si ya era demasiado tarde para Steven, pero para mi sorpresa, aún no era demasiado tarde. Escuché su voz diciéndome que me vaya, no podía dejarlo aquí. Obligué a correr a Richard, y pude verlo, pero muy mal herido, y cerca de él, esa cosa, a pesar de no tener ojos, me miraba sorprendido, como si no supiera que yo estaba metida en este infierno. Y de repente, se abalanzó contra mí. Disparé, fue un tiro certero, ni siquiera había notado cuando Richard se había esfumado, pero eso no me importaba, fui lo más rápido a recoger a mi amigo para poder escapar. Estaba tan lastimado, no era capaz de correr, ni estaba segura que iba a ser capaz de sobrevivir, pero eso no me importaba, ese era mi deber, mi obligación en salvar y ayudar a los demás, y cuando menos me lo imaginé, me abrazó, y estando lastimado me dijo: gracias por todo, por cada momento, por cada vez que estuvimos juntos, por cada momento alegre, por favor ve y no dejes de vivirlos. En ese momento ese abrazo se sintió muy familiar y cálido. Es mi deber en salvar a los demás, pero tuve que entender que independientemente de lo que hiciera, esta vida ya estaba por irse. Tuve que aceptar el adiós de otro ser querido, le devolví el abrazo, y me dijo que corriera, entonces saltó hacia el monstruo para darme tiempo, corrí lo más que pude, solo pude escuchar un fuerte golpe, como si arrojaran a alguien contra los muros, también un disparo minutos después, intentaba recordar las marcas, trataba de encontrar la pared de ese laberinto, ya que al hacerlo iba a encontrar el rastro y así la salida, corría con todas mis fuerzas para que esa abominación no me atrapara, pero me detuve, cuando reinó el silencio podía escuchar a lo lejos ese sonido, sabía dónde estaba pero él no sabía dónde yo estaba, seguí con precaución, escuchaba cómo se acercaba y se alejaba, pero no mucho, estaba al acecho, cualquier paso en falso pondría fin a mi vida, hasta que por fin había encontrado la salida, pero algo andaba mal, no podía escucharlo, se había ido. Imposible, había escapado hacia la libertad. En ese caso, ¿por qué insistió en atraparme si de todos modos iba a irse como si nada? La puerta seguía igual, me acerqué a la puerta con cuidado, y no había nada, me relajé por un momento creyendo que estaba a salvo, pero recibí un golpe que me tiró al suelo, era ese monstruo, se había escondido arriba de la puerta agarrándose con sus fuertes manos, había soltado mi escopeta, quedó en la salida, pudo haberme destrozado la cabeza o el estómago, pero no lo hizo, quería verme sufrir, y ese fue su primer error. Me alejé lentamente de él, tal vez creyó que iba a salir corriendo, en cierto modo tenía razón, corrí y cuando venía por mí le lancé la bolsa donde llevaba el resto de balas de la escopeta, esperando que esa cosa las golpeara con fuerza, y así pasó, el esqueleto las golpeó con fuerza contra la pared, por suerte me había escondido para no recibir algún daño, cuando salí, lo vi tirado en el suelo, esperando que no sea un truco corrí hacia la puerta, pero cuando pasé al par de él, se levantó para intentar agarrarme, pero pude evadirlo ya que aún estaba algo aturdido, agarrando mi escopeta le di otro disparo gastando la última bala, para asegurarme que se quedara más tiempo en el suelo, cerré la puerta y tratando de subir lo más rápido que pude para poder salir, cuando lo logré, intenté cerrar la puerta pero no podía, al parecer estaba rota, está de más decir quién lo había hecho, seguí adelante para subirme a mi patrulla, al salir estaba atardeciendo, tenía que escapar antes que anocheciera, cuando por fin había arrancado, vi esa cosa en la puerta, vi como su cráneo tenía una grieta, al principio creí que lo había herido de gravedad, pero no fue así. Su cráneo se estaba abriendo, mostrando otro cráneo más amenazante, con un fuerte golpe rompió la puerta, ya no estaba jugando, esta vez venía atrás de mí con todo, metí reversa para alejarme lo más rápido, pero se acercaba, di un giro y aceleré lo más que pude, pero sentí que algo golpeaba el auto, con el retrovisor vi, había logrado agarrarse del auto por poco, maniobré para quitármelo de encima, tanto que no me
preocupaba si volcaba, pero era muy difícil tirarlo, lo intentaba todo, pero no funcionaba, solo miraba como cada vez se acercaba más y más, hasta que lo tenía al lado, rompió el vidrio agarrando mi brazo, y ese fue su segundo gran error. En esa posición pude embestirlo contra un árbol, y con la velocidad que tenía pude por fin quitármelo de encima. Aunque mi brazo se llevó lo peor de todo, por la fuerza, terminé con unas horribles cortaduras, pero en ese momento apenas me di cuenta, solo podía ver por el retrovisor cómo me alejaba rápidamente de esa cosa, me sentía aliviada, me había salvado, pude sobrevivir, le estaba dando gracias a Dios por esto, gracias a ayuda. Desperté en un hospital, no sabía lo que había pasado, resulta que unos campistas escucharon un fuerte estruendo, y encontraron una patrulla volcada y destrozada, me sacaron a tiempo, recibí mucho daño, aunque si no fuera por el cinturón de seguridad hubiera muerto, curioso, ni siquiera me acuerdo de habérmelo puesto, aunque no sabían cómo me había hecho tanto daño en mi brazo izquierdo, me atendieron un poco y me llevaron al hospital más cercano, acostada en la camilla, con mi brazo enyesado y mis muchos daños, me sentía aliviada de poder sobrevivir, pero tenía un gran dolor, y no era ninguna de mis heridas físicas, era el saber que aquella sonrisa no estaba a mi lado, y nunca más lo estaría, tal vez, solo tal vez, aún esté a mi lado, brindándome su calor. Cuando estaba más estable, me preguntaron qué había pasado, les conté omitiendo aquel esqueleto por obvias razones, mi recuperación fue lenta, me dijeron que era un milagro que siguiera viva, no sería la primera vez, al pasar de los días varias preguntas rondaban en mi cabeza, ¿qué era esa cosa? ¿Había más como él? ¿Quién era ese anciano? ¿Cómo fue que logró meter esa cosa allí? Tal vez nunca lo averigüe, pero lo que sé con seguridad, es que habíamos liberado ese monstruo de su prisión, ahora vaga libre buscando más víctimas, y si me estaba buscando, ¿qué haría si me lo vuelvo a encontrar? Debería detenerlo, aunque para serles sincero, me estoy considerando la idea de salir de la policía, no tanto por el trauma de todo esto, sino por las palabras que me dijo Steven, tal vez, aquella vez que pude salvarme de aquel accidente no fue para cargar con los errores de mi padre, sino de poder vivir plenamente. Es ridículo, pero hasta ahora me pregunto si mi madre hubiese querido que asumiera esta carga, no creo que ella diera su vida para que yo me castigara por eso, en fin, tal vez, Carly sí murió, pero tal vez no como lo imaginaba.